Buenas tardes, estimados amigos. Hoy vamos a abordar un tema eh, sumamente importante y polémico eh, y que toca realmente los cimientos de la fotografía moderna. Un problema que tiene vertientes comerciales, ciertamente, pero que de alguna manera nos afecta a todos los que somos pasionarios, que amamos la fotografía, bien sea como un hobby avanzado o incluso de los que viven de manera profesional de esta noble arte. Entonces hoy vamos a hablar del tema de los sensores, de la mal llamada guerra de formato de sensores de cámaras. El sensor de la cámara es quizás uno de los dos corazones, digamos, porque la fotografía tiene dos corazones, a diferencia de los seres humanos. Aquí hay dos corazones, dos centros neurálgicos bien importantes. Uno es sin duda la óptica, el cristal que uno coloca delante de la cámara, y la otra es el sensor. Y el sensor juega un papel crucial porque en el sensor se deciden muchas cosas, se decide la calidad de la imagen que vamos a tener, se decide el formato, se decide la resolución, que son cosas que son bien importantes. El tema es que alrededor del llamado formato 35 milímetros, que se mal conoce como full frame, que no tiene sentido la nomenclatura de full frame, que se refiere básicamente al hecho de que se imitó la longitud de los cuadros de las películas de 35 milímetros en la época en que se hacían películas en carretes, en cinta, y bueno, a eso se le llamó full frame. Pero no son los únicos formatos que existen. Como seguramente ya saben, hay formatos de muchas medidas. Hay los más chiquitos son los que utilizan los celulares. En particular los celulares de gama media y gama baja utilizan unos sensores muy pequeños. Hay celulares de gama alta que utilizan unos sensores relativamente más grandes, pero tienen un límite que es que, bueno, el teléfono por definición es algo compacto y entonces tú no puedes meter ahí, no puedes dejar demasiado espacio para un sensor muy grande. Hay otra serie de sensores un poquito más grandes que lo utilizan toda una gama de cámaras llamadas compactas, que son estas cámaras que tienen el lente ya fijo. Y después está otro tipo de sensor que es el llamado micro 4 tercios, donde hay toda una especialización de productores de cámaras, entre los que se cuentan Fuji. Fuji no hace micro 4 tercios, Fuji hace APS-C. Olympus, por ejemplo, Panasonic y ese tipo de marca. Después están los llamados APS-C, que tienen con respecto a, bueno, no lo comenté, los micro 4 tercios tienen un factor de recorte 2 con respecto al 35 milímetros, ¿sí? Es decir, si usted coloca una focal de 12 milímetros en un micro 4 tercios, eso equivale a tener un 24 milímetros en una full frame, se multiplica por 2. Después están los llamados APS-C, Fuji, Canon, Nikon, Sony, todos tienen versiones en ese formato. Ahí el recorte puede variar de 1.4 a 1.5 en el caso de Nikon, 1.6 en el caso de algunas cámaras de Canon. Y después está el llamado 35 milímetros, que es lo que se conoce como full frame. Ahí el factor de recorte es 1. Y luego, que la historia no termina ahí, está el llamado formato medio, ¿sí? Que es mucho más grande que full frame, dependiendo el fabricante y dependiendo la intención de la cámara. Tenemos formatos que tienen ampliación con respecto al 35 milímetros de 1.4, 1.5 o 1.6, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la gente de Fuji tiene un trabajo espectacular. Hay que decir que las cámaras de formato completo, este formato que es más grande que el full frame, normalmente estaban reservadas, dado que son sensores bastante grandes,
y por supuesto cámaras bastante grandes y bastante pesadas, se reservaban hasta hace muy poco tiempo casi que exclusivamente para trabajo en estudio. Modelaje, ropa, diseño, artistas, ese tipo de cosas donde la resolución y el detalle es crucial. Pues para eso se reservaba casi que en exclusiva hasta hace muy poco el formato medio. Sin embargo, en el último año y medio, empresas como Fuji, que no tienen cámara full frame, pero tienen cámaras en formato APS-C y tienen cámaras en formato medio, están haciendo una línea de cámaras de formato medio espectaculares. Espectaculares, y cada vez las prestaciones se están acercando más a los de una cámara al estilo de una cámara full frame o una cámara PCC o una cámara micro 4 tercios. Los tamaños se están reduciendo cada vez más, las prestaciones están aumentando y ese tipo de cámaras están empezando a ser más atractivas para un grueso público que tiene otras necesidades. De las necesidades de cada quien y la correspondiente cámara vamos a hablar dentro de un poquito. El tema es que pasan cosas contradictorias, ¿no? Se ha desatado una guerra por el full frame, entonces es una obsesión que todo el mundo tiene que tener full frame. Yo, por ejemplo, esta cámara con la que estoy grabando es una Nikon Z6, una Nikon Z6 II, que es full frame. Sin embargo, mis cámaras anteriores eran una D90 APS-C y una D7000. Unas excelentes cámaras que funcionan muy bien. Y bueno, simplemente quise dar el paso, no por el full frame, quise dar el paso a las cámaras sin espejo, pues que es la nueva modalidad de cámaras que se está utilizando ahora. Pero volviendo al tema de la guerra de los formatos, hay como todo un empeño muy mediatizado, por cierto, sobre el hecho de que a juro tienes que prácticamente convertirte a full frame porque si no pareciera que tu fotografía vale menos o qué sé yo. Bueno, eso, señores, es cuento de camino. O sea, con casi cualquier cámara, incluso con compactas, se hacen fotos espectaculares. Hay gente que hace fotos espectaculares con sus celulares, que los celulares han avanzado muchísimo, no tanto en el tema de los sensores, que como ya dije tienen un problema de limitación en cuanto a tamaño, en la arquitectura del mismo teléfono, no tienen tanto espacio para colocar allí sensores más grandes, pero ellos lo han resuelto por otra vía. La primera vía que consiguieron fueron implementar, en vez de una cámara, utilizar 2, 3, hay algunos celulares incluso que emplean 4 cámaras distintas a la vez, que capturan 4 imágenes distintas y después haciendo algo que está en pleno desarrollo y que está ofreciendo resultados impresionantes, que se llama fotografía computacional. Se logran unas imágenes extraordinarias, ¿sí? Pero bueno, la guerra del full frame existe y entonces se quiere vender como que si no eres usuario de full frame entonces no estás en nada o tu fotografía vale menos que las otras. No es cierto, o sea, en realidad las cámaras full frame están ahí, tienen ventajas, tienen algunas ventajas, los otros formatos también tienen algunas ventajas, pero no es cierto que el full frame sea la panacea o que las fotos con una cámara full frame son mejores que las... Eso no es cierto. Eso no es cierto y se ha demostrado. Pues. Por ejemplo, el tema del micro 4 tercios, que la gente el sensor micro 4 tercios lo mira así como con... Bueno, se le sacan muchas cosas, que el problema del ruido, el manejo del ruido y todo eso. Y sin embargo, por ahí hay gente que ha hecho comparativas incluso con cámaras más grandes, que digamos, es como comparar un gatico con un tigre. Y en algunas situaciones incluso las cámaras de micro 4 tercios no solamente han respondido muy bien, sino que en algunas cosas las han superado a cámaras grandes, a cámaras de formato full frame, 35 milímetros. Por ejemplo, lo que está haciendo la gente de Olympus con su última cámara, la OM1. Una cosa extraordinaria, pues. Extraordinaria. Y no es cierto, pues, no sé. Cada cámara se adapta o debería adaptarse, o al menos así debería comprarse para que se adapte a las necesidades de la persona que la va a usar. Por ejemplo, si una persona va a hacer deportes, si va a cubrir deportes, pues ¿qué necesita? Necesitas
oye, velocidades rápidas, enfoque rapidísimo y ese tipo de cosas, pues. Si una persona va a hacer aves, fotografía de aves y ese tipo de cosas, que necesita enfoque, ráfaga en bárbara y ese tipo de cosas también. Pero en los últimos tiempos esas son cosas que se han venido trabajando con bastante acierto en los formatos como el micro 4 tercios, en el APS-C, aunque pareciera que hay la tendencia de parte de las grandes empresas como Nikon, Canon, no sé si Sony conserva ya cámaras APS-C, no lo sé. Pero la tendencia que se quiere vender es que como que están a punto de abandonar esos formatos para concentrarse exclusivamente en el full frame, 35 milímetros. Pudiera que sean apariencias engañosas, porque Nikon acaba de lanzar una camarita, la Z50, acaba de lanzar la Z30, que son cámaras distintas, porque la Z30 supuestamente va pensada para blogger, la Z50 es una cámara APS-C pero mirrorless, y en el caso de Canon, no sé cómo va la tendencia, pero las cosas van por ahí. Cada sensor tiene sus bondades. Por ejemplo, la gente de OM1 con su OM1 ha demostrado que haciendo bien el trabajo, haciendo buenas ópticas, una línea de óptica excelente, los Fujinon, y haciendo buenas cámaras, a pesar de que el tamaño del sensor es micro 4 tercios, utilizando muchas herramientas de fotografía computacional se pueden lograr cosas maravillosas, y la OM1 de OM Solution o la antigua Olympus ha demostrado eso con creces. O sea que ese no es el tema, pues. Sin embargo, la guerra sigue y tratan de inducir a todo el mundo hacia el full frame. ¿Cuál es el problema con el full frame? Es muy bonito, si por ejemplo, si vas a hacer fotografía, si el tema es hacer fotografías panorámicas, bueno, un 12 milímetros, digamos paisajes, por ejemplo, o arquitectura, un 12 milímetros es efectivamente un 12 milímetros. Mientras que si pones un 12 milímetros en una cámara micro 4 tercios se transforma en un 24, ¿sí? O sea, en ese punto tienes ventaja. Pero por el otro lado, si realmente quieres hacer fotografías de cosas que están a mucha distancia, te conviene más una cámara con recorte. Porque, por ejemplo, en una cámara micro 4 tercios, un 500 milímetros se transforma en un 1000 milímetros. O un 300 milímetros se transforma en un 600 milímetros. O en una cámara APS-C, un 500, yo tengo por ahí un 50-500, que es para objetivo full frame, pero cuando lo montas sobre una cámara de recorte, como es la de 90 o la de 7000, ese lente se me transforma. Cuando lo pongo en 500, en realidad lo que tengo es un 800 milímetros, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una ventaja tremenda, pues, porque tienes una ampliación óptica muy importante, simplemente por el factor de recorte, ¿sí? Entonces, a cada quien tiene que decidir para qué necesita la cámara, para qué la va a usar, cuáles son sus necesidades, pero no es cierto que todo el mundo necesite tener una cámara full frame. Eso no es absolutamente cierto. Eso va a depender de las necesidades reales y el uso que le vayas a dar a la cámara. Ahora, por supuesto, si es un problema de esnovismo y si tienes el dinero y lo puedes pagar, chévere, paga tu cámara full frame, ya está. Pero lo triste de todo esto es que mucha gente que habla muy mal, por ejemplo, del micro 4 tercios, porque el sensor es muy chiquito, pero entonces alaban las fotos tomadas con el sensor de su teléfono celular, que es un sensor muchísimo más pequeño, pero muchísimo más pequeño que un micro 4 tercios. En primer lugar, y eso no tiene mucho sentido. Y la otra cosa que no tiene mucho sentido es, no, que el problema es que el formato, que es un formato muy pequeño, que tiene que ser un formato más grande, que tiene que ser un formato más grande. Y yo les digo, bueno, si tiene que ser un formato más grande, entonces ¿por qué no nos concentramos en el formato medio, que es mucho más grande que un full frame? Entonces, lo ven, esa discusión es una discusión que no tiene sentido y que se ha hecho única y exclusivamente para meter a la gente en el full frame, 35 milímetros, que por supuesto son cámaras excelentes con capacidades extraordinarias,
pero son cámaras caras, y no solamente son cámaras caras, sino que son cámaras ambiciosas en cuanto a necesidades de óptica, ¿sí? Para sacarle todo el provecho que necesita una cámara de esa, tienes que tener ópticas muy buenas y muy luminosas. ¿Qué sucede? Que ahí viene un doble engaño. Por un lado, el problema de las cámaras pequeñas, o sea, está demostrado que eso no es cierto. Las últimas cámaras, digamos, los topes de línea de Canon, de Nikon, de Sony, son unas cámaras monstruosas, gigantescas, inmensamente grandes y pesadas. Incluso el cuerpo solo, como es la 7.9, como es la Sony 1, como es la R3 de Canon. En fin, son sumamente pesadas. Y a eso hay que sumarle que los lentes con los que se exprime todo el potencial de esa cámara son lentes luminosos, por lo menos 2.8 y de ahí para abajo. O sea, 2, 1.8, 1.4, incluso algunas marcas están sacando lentes por debajo de 1. Pero son unos lentes mamarros, gigantescos, pesados. O sea, que no son nada compatibles con aquella idea de que de cámaras pequeñas y portátiles y para andar con ellas viajando por todos lados, ligero de peso. No. Nada de eso. Nada de eso, eso no es cierto. Eso no es cierto. Por el otro lado, en el caso del micro 4 tercios, Fuji, Panasonic, no, Fuji no, porque Fuji hace APS-C. Panasonic y OM System han demostrado que como esos sensores son más pequeños, pueden hacer los lentes, a pesar de tener una capacidad óptica impresionante, son mucho más pequeños y mucho más livianos, y ahí sí tenemos sistemas compactos, lentes relativamente pequeños con unos zoom extraordinarios y de una calidad excelente, una construcción óptica de primera, súper luminoso, mínimo 2.8 todos ellos, ¿sí? Entonces, pues no es cierto esa guerra, esa mal guerra del full frame, que en todo caso a quien ha favorecido es a las empresas que producen tanto lentes como cámaras, ¿no? A las grandes, digamos, llamemos Nikon, Canon y Sony, ¿no? Que son las que tienen esa guerra montada del full frame ahí. Por otro lado está Fuji. Fuji está haciendo está trabajando en dos proyectos que creo que van a irse acercando paulatinamente a medida que avance el tiempo. Por un lado, las cámaras APS-C, que tienen cámaras APS-C excelentes, la XT3, la XT4, y ahora tiene toda una gama de cámaras de formato medio, excelente, y que cada día están mejorando muchísimo más sus prestaciones, hasta el punto de que ya son casi cámaras que tú puedes andar por ahí haciendo fotografía de calle o eventualmente, aunque habría que mejorar mucho más la capacidad de ráfaga, pero incluso ya son manejables a la hora de hacer cierto tipo de deportes extremos, naturaleza y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y no dejarse llevar por esa guerra, porque al final puede producir decepciones. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad para comprarse un cuerpo de $3.000 y encima $3.000, $4.000 o más, y encima tener que gastarse $2.000 en cada óptica que necesite, ¿no? Eso no es un lujo que se puede dar todo el mundo. Hay personas que de repente sí lo pueden hacer porque tienen recursos para ello. Hay muchas personas que son patrocinados por empresas o por compañías o incluso por las mismas casas que fabrican este tipo de equipos. Y bueno, pues para ellos es otra historia. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, todos los formatos tienen sus ventajas, todos tienen algunas desventajas. Y lo que tiene que pensar cada quien es cuál es el uso que le quiere dar a la cámara, cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, Nikon ahorita tiene un problema que se niega a poner pantallas abatibles hacia acá, pues para que tú te puedas ver en la cámara mientras te grabas. Por ejemplo, esta conversación que estoy teniendo con ustedes, yo tengo un teléfono celular acá y ahí en la pantalla del teléfono celular con un programa es que me estoy viendo para poder ver lo que está grabando la cámara, porque la pantalla está detrás y no la puedo abrir hacia un lado para verme. Cosas de Nikon que no se entiende muy bien por qué, no quiere
O sea, hace cámaras híbridas extraordinarias como esta Z6 II, pero se olvida entonces de que esas cámaras híbridas, a la hora de utilizar video, una cosa importante es que te puedas ver mientras te estás grabando. No sé por qué no ha querido hacerlo. Y no es que no tenga cámaras con pantallas abatibles, sí las tiene, incluso en la línea de SRL, las de la gama 5000 y algo, 5300, 5400, 5600, tienen pantalla abatible. Entonces no es que no tenga la tecnología para eso, es que simplemente no quiere hacerlo, no lo entiendo muy bien por qué. Quizás si las personas que estén viendo este video entienden el porqué de esa situación y lo pueden explicar, bueno, sería interesante oírlo. Así que bueno, redondeando para no hacer esto muy largo, no hay que caer en la guerra del full frame. En realidad es una guerra cara. Es muy bonito trabajar así con una cámara full frame, pero con cualquier cámara en principio se pueden lograr, si tienes la óptica, si tienes el material óptico adecuado, se pueden lograr cosas maravillosas. El Micro 4 Tercios está haciendo cosas excelentes, el APS-C están haciendo cosas muy buenas, Full Frame está haciendo cosas muy buenas, Formato Medio está haciendo cosas muy buenas. Entonces no dejarse caer con eso, y cuando alguien te venga con el cuento que el tamaño del sensor, le dice, bueno chico, pero si ese es el problema, pasémonos todos, como dije antes, a Formato Medio, donde Fuji está haciendo cosas extraordinarias. Así que bueno, esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Si tienen algún comentario, se les agradece. Y bueno, ya abordaremos más temas relacionados con este tipo de cosas, tecnologías, cámaras, y trataremos de hacer una cosa de temas bastante amenos y bastante interesantes. Muchísimas gracias, mi nombre es Alberto Subero y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.